Hola, soy Juan Escric y en esta oportunidad veremos lo que es el centro de masa. Uno puede replantear el principio de conservación del momento lineal de una forma útil utilizando el concepto de centro de masa. Vamos a suponer que tenemos varias partículas con masa M1, M2, M3, M4, M5, etc. Las coordenadas de estas masas van a estar establecidas por M1, su posición va a ser X1 y 1. M2, su posición va a ser X2 y 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, imaginen ustedes que tienen un objeto, por ejemplo, una regla, y una regla tiene varias pelotitas, y estas pelotitas, ¿cierto?, tienen distintas masas, y cada una de estas masas entonces tiene una posición dentro de la regla. Uno define el centro de masa del sistema, en este caso el centro de masa de una regla, ¿cierto?, como el punto de coordenadas XM y CM. Y estas coordenadas del centro de masa van a estar dadas por la siguiente relación, que no es otra cosa de alguna manera que una posición media ponderada, ¿ya? Por la masa de las partículas. Por ejemplo, tenemos eh, la masa M1, ¿cierto? Está en la posición X1, la masa M2 está en la posición X2, la masa M3 está en la posición X3, etc. Se suman todas ellas, ¿cierto? Y se divide por la masa total, ¿ok? De hecho, estas son las posiciones X e Y del centro de masa, pero también las podemos escribir en forma vectorial, ¿ya? Piensen ustedes que esto es casi como un promedio de, por ejemplo, estos son M1 alumnos que tuvieron una nota un 3, M2 alumnos que tuvieron una nota 5, M3 alumnos que tuvieron una nota 7, y así sucesivamente para calcular, por ejemplo, el promedio de calificaciones de un curso, y esto yo lo divido, ¿cierto?, por el número total de estudiantes, ¿ya? Es de alguna manera un promedio. En el caso de cuerpos sólidos que tienen una distribución continua de la materia, esas sumatorias que vimos anteriormente se reemplazan por integrales, ¿ya? No lo vamos a ver ahora, simplemente vamos a ver algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, si si un cuerpo homogéneo tiene un centro geométrico, ¿ya? Cualquier objeto que ustedes definan tiene un centro geométrico, como una bola de billar, un terrón de azúcar o una lata de bebida, como lo que está viendo acá, un cubo, una esfera o un cilindro, entonces el centro de masa coincide con el centro geométrico. ¿Ok? El centro de masa entonces está en el centro geométrico. Si un cuerpo tiene un eje de simetría, como por ejemplo una rueda o una polea, vemos acá por ejemplo un disco, el centro de masa va a estar sobre ese eje, en ese punto. ¿Ven? Y otra cosa importante es que ninguna ley dice que el centro de masa debe estar dentro del propio cuerpo. Por ejemplo, en un anillo, ¿ya?, como el que está acá, el eje de simetría está en el centro, ¿ya? En ese punto está el centro de masa y eso está fuera del cuerpo, de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, el centro de masa de una rosquilla está en el centro del agujero. ¿Ok? Entonces, esas son algunas propiedades generales respecto a cuerpos sólidos y dónde estaría su centro de masa. Uno entonces ya es capaz de establecer dónde está el centro de masa de un cuerpo sólido, una esfera, un cubo, ¿cierto? O cualquier otro objeto. Pero además uno puede calcular cuánto es su velocidad de centro de masa, ¿ya? Para eso basta con tomar estas ecuaciones anteriores, ¿cierto? Las posiciones X e Y del centro de masa y derivarlos. Si uno deriva las posiciones X con respecto al tiempo, vamos a tener aquí la masa 1 por la velocidad 1, la masa 2 por la velocidad 2, la masa 3 por la velocidad 3, etc. Y eso me lleva a la velocidad del centro de masa en el eje X. Lo mismo hacemos con respecto al eje Y, la masa por la velocidad 1, la masa por la velocidad 2, etc. Y eso me lleva entonces a la velocidad del centro de masa en el eje Y. ¿Ven? Y por supuesto, así como escribí yo la posición del centro de masa en forma vectorial, puedo escribir entonces también la velocidad del centro de masa en forma vectorial, ¿ya? Donde tengo simplemente la masa 1 por la velocidad 1, la masa 2 por la velocidad 2, etc., dividido por la masa total, ¿ya?
La masa total la vamos a representar con la letra M mayúscula, y por lo tanto yo puedo tirar esto para acá y obtener lo que está acá abajo, que es masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, y esto es igual a, recuerden que cada uno de estos términos va a ser de alguna manera m por b los momentos. Momento lineal P1, momento lineal P2, momento lineal P3, y recuerden ustedes que la suma de los momentos lineales individuales se transforman en el momento lineal total. Por lo tanto, el momento lineal total es igual a la masa total del sistema multiplicada por la velocidad del centro de masa. De esta forma uno puede estudiar comportamientos complejos, pero si uno utiliza el concepto de centro de masa y velocidad de centro de masa, verá que se simplifica bastante el comportamiento. Por ejemplo, acá tenemos una llave inglesa que se hace girar sobre una mesa. Vemos que el comportamiento de esta es bastante caótico, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Parece de hecho una cadena de ADN, pero si uno se centra en el centro de masa es este puntito blanco que está aquí. Bueno, ese puntito, vamos a cambiar el color para que se note más claramente. Este puntito que está aquí, si uno analiza su comportamiento, es una línea recta. Por lo tanto, a pesar de que el sistema tiene un comportamiento un poco complejo, ¿cierto? El centro de masa viaja como una velocidad de centro de masa en línea recta, ¿ya? Y esa velocidad de centro de masa va a estar dada por el momento lineal total partido por la masa total del sistema. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos la definición de la velocidad del centro de masa y encontramos una expresión que dice que la masa total, multiplicada por la velocidad del centro de masa es igual al momento lineal total, ¿ya? Bueno, esta velocidad ahora la podemos derivar nuevamente con respecto al tiempo, y recordemos nosotros que la aceleración es simplemente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, me va a quedar m, la masa total, por la aceleración del centro de masa, ¿ya? Y esto es igual a un montón de pequeñas fuerzas, contribuciones de fuerza. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, etc. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la variación con respecto al tiempo del momento lineal total. Lo interesante acá es que todas estas fuerzas pueden ser fuerzas internas o fuerzas externas. ¿Ok? Las fuerzas internas, por la tercera ley de Newton, se cancelan de a pares y la sumatoria de las fuerzas internas de un sistema es cero. ¿Ok? Por lo tanto, solamente me quedarán fuerzas externas. Y de manera que uno obtiene que la fuerza externa, la sumatoria de las fuerzas externas, va a ser igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Esta es forma similar a la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza neta es igual a m por a, pero en este caso no es una partícula individual, sino que es un conjunto de partículas, y por lo tanto son todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Esa es la masa total del sistema, que es la masa, la sumatoria de las masas individuales de las partículas que conforman el sistema. Y esta es la aceleración, pero es la aceleración del centro de masa. ¿Okay? Por lo tanto, lo que ocurre es que si uno tiene sobre un sistema actúan fuerzas externas, ¿ya? La velocidad del centro de masa, así como su aceleración, no debieran cambiar, ¿ya? Por lo tanto, si uno tiene acá, por ejemplo, un proyectil, la velocidad del centro de masa y la trayectoria está dada, perdón, por esta línea rosada, ¿ya? Esta línea rosada. Bueno, lo que vemos acá es que sobre este proyectil está actuando el peso, la gravedad principalmente. Vamos a despreciar la resistencia del aire. Y en este caso estalla y se divide en dos partículas, ¿ya?
vemos que a pesar de que se dividen dos partículas, o podrían ser 3, 4, 5, 10 partículas, da lo mismo, la trayectoria del centro de masa se mantiene invariante. ¿Ven? Sigue la misma trayectoria. Y eso va a ser cierto siempre y cuando estemos sometidos a las mismas fuerzas externas. ¿Okay? Entonces tenemos que la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa, esto es igual a la variación del momento lineal total con respecto al tiempo. ¿Ya? Es otra manera, ¿cierto?, de escribir la segunda ley de Newton que aplicaba sobre una partícula, pero ahora sobre un sistema de partículas. ¿Ya? Son ecuaciones similares a lo que habíamos visto previamente. Entonces, para concluir, tenemos el mismo ejemplo anterior, ¿cierto? Tenemos un proyectil que va viajando con una velocidad de centro de masa establecida en una cierta trayectoria, estalla, se divide en este caso en dos cuerpos y vemos que la trayectoria del centro de masa se mantiene invariante. ¿Ya? La pregunta es, cuando uno de los segmentos golpea el suelo, por ejemplo este, ¿cambia la trayectoria parabólica del centro de masa? ¿Sí, no y por qué? Bueno, lo que sucede es que si uno desprecia la resistencia al aire, este cuerpo está sometido a una fuerza externa que es el peso. ¿Ya? Y sigue siendo válido aquí como acá, el peso. ¿Ya? Ven ustedes, está sometido a esa fuerza externa. Cuando golpeamos el suelo, supongamos que aquí golpea el suelo, efectivamente va a tener el peso, pero también va a aparecer ahora una fuerza normal. ¿Ya? Y por lo tanto, las fuerzas externas ahora cambiaron. Y como cambian, entonces cambia también la trayectoria respecto al centro de masa. ¿Ya? De manera que es importante tener claridad de que la trayectoria se va a mantener mientras las fuerzas externas sean las mismas siempre. Si aparecen nuevas fuerzas o desaparece alguna fuerza externa, la trayectoria del centro de masa se va a perder. Bueno, eso ha sido todo en este video. Nos vemos en una próxima cápsula.